Buenas, mi nombre es Mónica Concepción. Estoy en la práctica docente 3 con el maestro Wilfredo Barrión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Higüey, y le estaré hablando de la clase número 6, que trata de la enseñanza de los textos literarios y la secundaria didáctica en la enseñanza literaria. Y estaremos trabajando con algunos autores, entre ellos está Mauricio Ostria González, en donde él nos habla del análisis de los textos y la enseñanza de la literatura y el ensayo de una metodología estructural, en donde nos explica que enseñar literatura significa posibilitar esa transformación, permitiendo que la lectura sea efectivamente un enfrentamiento entre el mundo poético, objetivo de estudio, y el mundo personal del alumno o lector, sujeto que estudia. El profesor de literatura no puede ser entonces un repetidor de información histórica o de juicios ajenos o propio que el alumno tendrá que repetir a su vez. El alumno que estudia literatura aspira a un conocimiento elemental o profundo según el caso, que no puede ser negado por el profesor, impidiendo el contacto directo con la obra. Al contrario, el maestro debe contribuir un instrumento de aproximación del alumno. El alumno debe ser preparado cultural y técnicamente para hacer enfrentamiento de diálogo que solamente él puede realizar. De este modo, toda técnica metodológica al servicio de la enseñanza de la literatura debe tener presente como orientación y finalidad fundamental un encuentro tan perfecto como sea posible del alumno, aprendiz del lector, como la obra literaria. El profesor de la literatura debe tener un dominio tan amplio como sea posible, no solo de obras, autores, escuelas, generación, influencia, etcétera, sino de la constitución interna, obra de arte, obra de lenguaje, del objeto del estudio. Esto significa que el profesor de literatura debe ser también un estudioso. Su actitud, por lo tanto, difiere de la simple lector o del crítico. Ni la literatura ni la crítica puede suplir al estudio de la literatura. Operan instituciones, son esencialmente artes y tienen en consecuencia funciones y fines distintos de lo que caracteriza a la actitud y conocimiento científico. Quiere decir eso, muchas veces el maestro pone al estudiante a trabajar una obra, pero él ni siquiera sabe de qué trata la obra, ni siquiera la ha estudiado. Entonces, un maestro no puede mandar a un estudiante a analizar una obra si no la conoce. Solamente van y se ponen ahí muchas veces a escuchar lo que el alumno baja de internet, y no lo pone a hacer su propio análisis de ellos mismos con su pensamiento crítico, que ellos mismos entiendan de qué trata la obra en sí, de qué sirve de ejemplo, de qué no, y así sucesivamente. Muchos maestros no lo hacen. Ahí hay muchos problemas sobre eso. Entonces, de esto se trata este documento, de eso que nos quiere enseñar ese autor, que tenemos que ser muy estudiosos. Cuando usted vaya a asignar una obra a un estudiante, debe saber el contenido de esa obra. También en esta clase hay otra autora que se llama Marta Plaza Velasco, que ella nos dice en su documento, no habla de la enseñanza de la literatura a estudiantes la literatura, y dice que la literatura es un recurso muy útil en el aula L
no solo nos permiten trabajar determinados contenidos gramaticales, funcionales o léxicos, sino que también acerca a nuestros alumnos y a las alumnas a la cultura e historia de España y Latinoamérica, al mismo tiempo que ejercita su imaginación. Es importante que el alumno también conozca otra cultura, otro tipo de literatura que no solamente la literatura de donde él es, no, tiene que también tratar otro tipo de literatura de cómo eran esa vida en ese donde pertenece esa obra y así sucesivamente, o sea, transportarlo a través de una obra a otro lugar. Eso es muy importante. No solamente debemos conocer la cultura donde vivimos, también la demás, porque uno nunca sabe si puede salir del entorno, de su zona de confort, y necesita aprender sobre otra cultura. Eso es muy importante. Es por eso que podemos encontrar muchos materiales didácticos y estudios teóricos relacionados con la utilización de la literatura en el aula L. Pero, ¿qué ocurre cuando de lo que trata no es de utilizar la literatura para enseñar español, sino de enseñar literatura a estudiantes de L? Bueno, el material y los estudios teóricos que encontramos sobre esta cuestión no son tan abundantes. Esto se debe a que en general son bastante escasos los recursos de literatura que se ofrecen a estudiantes extranjeros. Son prácticamente inexistentes en el caso de academias privadas. Creo que podríamos afirmar que su presencia se produce únicamente a las especialidades universitarias filosóficas que tiene el español como la lengua principal o como una lengua principal en el extranjero, o a programas universitarios específicos impartidos en España para estudiantes extranjeros que se trasladan durante unos o 2 semestres a España con programas de intercambio. También otra autora que nos habla acerca de esto es María Dolores Iriarte Bañón, que en su documento nos explica cómo trabajar con texto literario en el aula. Si analizamos la historia de la literatura en los métodos de enseñanza, podemos apreciar que en su comienzo la literatura era el input privilegiado. Más tarde, en la etapa estructural, la literatura desapareció completamente de los libros de texto, hecho que surgió sucediendo tras el desarrollo de los métodos comunicativos. Actualmente su aparición es esporádica, con muchas literarias sueltas, generalmente al final de las lecciones y como actividades complementarias. Suele tratarse de textos poéticos, fragmentos de relatos y novelas que parecen de contextualización y cuyo trabajo en el aula no está imbricado en objetivos específicos, sino como una obligada referencia a la literatura que no puede eludirse. Tenemos que tener mucho en cuenta eso, que a veces el maestro asigna una obra y en realidad no es una obra literaria, sino una obra común de la que vemos que no es obra, sino es más o menos, no sé ni qué decirle, pero obra literaria no es. Tenemos que saber lo que es obra literaria y lo que no. Eso es importante. Bueno, también ella nos habla también ella nos explica mucho en la explicación de este tipo de actividades, ya que es fácil de encontrarla en los métodos L. Destaquemos solo algunos ejemplos para 3 géneros literarios: poesía, narrativa y teatro. Bueno, el primero es el trabajo con la poesía. Puede servir para la fijación de estructuras gramaticales, ya que este género utiliza el paralelismo léxico o sintáctico como recurso específico. También la recitación de poemas puede ayudar a perfeccionar de la pronunciación y la entonación. También la lectura y análisis gramatical de los textos narrativos en novelas sin cuentos pueden ayudar a comprender el mecanismo de la narración, el uso
de los conectores temporales. Eso es muy importante, el uso de los conectores temporales y su relación con los tiempos verbales. También es posible trabajar la descripción tan importante en los textos narrativos. El texto dramático es un medio fundamental para analizar el lenguaje coloquial y el diálogo. Es obvio el beneficio lingüístico para los estudiantes que ponen en marcha muchas presentación teatral completa, entonación, recursos expresivos de la lengua, comunicación, etcétera. Todo eso ella nos habla en su documento. Hasta aquí. Muchas gracias.